Bueno, vamos a comenzar entonces viendo las generalidades de anatomía, la terminología que vamos a utilizar en este ramo, lo que significa la planimetría, todos los planos que podemos realizar sobre el cuerpo, y la topografía que tiene que ver con las áreas que encontramos dentro del cuerpo. Primero que todo, la palabra anatomía, si nosotros vemos su etimología, es decir, de dónde proviene y cómo se forma esta palabra, tenemos una opción desde el griego, que es anáteme, en donde la palabra ana significa separar y temen es cortar. Por lo tanto, dentro de la unión de esas dos palabras, la palabra anatomía es separar, disecar, cortar, es analizar a través de ciertos instrumentos, vamos separando, disecando un cuerpo, de allí viene esta palabra. Y como definición la podemos indicar como que es el estudio de la forma, la estructura y relacionar estas distintas partes del cuerpo entre ellas, ¿ya? Cómo están insertas dentro del cuerpo. Estas subdivisiones que nosotros podemos realizar dentro de la palabra anatomía, ¿cierto? Como ciencia, tenemos la anatomía microscópica que corresponde a la histología, que es el estudio de los tejidos. Es decir, nosotros a través de un microscopio vamos a ir analizando estos órganos y en mayor profundidad en términos microscópicos analizamos células, eso también corresponde a la anatomía como tal, pensando en que vamos separando y vamos estudiando las distintas partes. Otra área es la anatomía del desarrollo y la embriología, ¿cierto? Corresponde a cómo va desarrollándose el cuerpo a lo largo de su periodo, ya sea embrionario, gestacional, ¿sí? O fetal, dependiendo de la especie. Y por último, la anatomía macroscópica, que es la que nosotros finalmente estudiamos, ¿cierto? Observamos de manera macro el órgano, el cuerpo y las relaciones. Hay tres formas de estudiar estos tipos de ciencia, esta anatomía. Como de una manera sistemática, en donde vamos a ir analizando los sistemas de órganos o aparatos, y aquí están los ejemplos: osteología, ¿cierto? Que nos referimos a el sistema de huesos; artrología, el sistema de las articulaciones; miología, el estudio de los músculos; esplacnología, el estudio de las vísceras; angiología, el estudio de los vasos sanguíneos y linfáticos; neurología, el estudio del sistema nervioso; y el tegumento y órgano de los sentidos, que queda un poquito aparte. Eso es cuando uno va estudiando de manera sistemática. La otra forma de estudio es la anatomía topográfica, que va de acuerdo a las posiciones. Se habla de posiciones relativas porque los órganos dentro del cuerpo tienen una posición específica y en algún momento ese órgano va a tener un movimiento. Por ejemplo, los intestinos, ¿cierto? Cuando están en los movimientos peristálticos, generan movimiento entre ellos, se mueve el estómago y todo el resto de los órganos que allí estén también van a sufrir un movimiento. Por supuesto, tiene que ser un movimiento siempre dentro de su sitio, porque si ese órgano se desitúa, podría ser algo ya más patológico, ¿sí? Pero nosotros estudiamos estas posiciones específicas porque dentro de lo normal para nosotros en términos clínicos nos interesa saber lo normal, ¿cierto?, de nuestros órganos. Nosotros hacemos, dentro de este curso, hacemos una mezcla de estos dos tipos de anatomía, la anatomía sistemática y la anatomía topográfica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estudiamos la miología, vamos a estudiar los músculos, ¿cierto? Ya,
los músculos, sabemos qué es lo que hace un músculo, dónde está ese músculo, cómo se relaciona con otro, y ya ahí vamos integrando, tanto estudiar el sistema de músculo, pero a la vez posicionarlo, dónde va un músculo, en el brazo, en el antebrazo, en la pierna, en el abdomen, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que hacemos una mezcla. Y por supuesto, todo esto tiene un fin de poder relacionar todo esto que nosotros estamos estudiando en término práctico para poder aplicarlo, ¿cierto? El día de mañana, y eso es lo que se conoce como la anatomía aplicada. Dentro de eso vamos a tener la anatomía quirúrgica. Nosotros no podemos someter a nuestro paciente a una cirugía de algo en particular si es que no conocemos la anatomía de lo que vamos a operar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos de manera lateral a un equino, aquí está la cabeza, el cuello, fue depilada la zona del cuello, porque en este caso la cirugía va a ser de laringe. Para eso, ¿qué requiero yo? Conocer completamente el área anatómica en el cual yo me voy a abordar en este caso. La anatomía semiológica. La semiología corresponde a la forma en cómo yo me acerco e investigo a mi paciente. Aquí, como vemos en esta imagen, la palpación, voy palpando si hay dolor, si hay aumento de volumen. Aquí, por ejemplo, una visualización ocular, ¿sí? De las estructuras específicamente de la visión, y dentro de eso, aquí, por ejemplo, se está extrayendo sangre de una vena muy importante que hay en el cuello, que es la vena yugular. Si yo no conozco el recorrido de esa vena y no sé entre qué músculos y entre qué áreas se encuentra, va a ser muy difícil yo poder extraer esa sangre si es que no conozco la anatomía de la zona. O bien, si no la conozco, la anatomía puedo provocar incluso un daño a ese nivel en nuestro paciente. Y la anatomía, la imagenológica, es casi 99,9% anatomía. Una imagen radiológica es una foto del interior de nuestro paciente, ¿sí? De las estructuras más bien rígidas y las blandas que son un poquito más densas. Ya, eso es lo que nosotros podemos observar, pero simplemente una foto. Y por supuesto yo voy a ir a analizar, por ejemplo, esta es una radiografía de tórax, aquí de un felino, aquí vemos el tórax, vemos ahí el corazón, ahí vemos la tráquea, algunos bronquios que se ven ahí, y si yo no conozco nuevamente lo que hay en el tórax, va a ser muy difícil saber si hay algo de más, hay algo que falta, hay algo que sobra, algo que cambió de forma, etc. Por lo tanto, si se fijan, las tres ramas principales de abordaje para nuestros pacientes como médicos veterinarios requieren un 100% de anatomía, ¿sí? Y luego le iremos sumando más asignaturas a medida que va avanzando nuestro estudio de la carrera. Es tan relevante esto del conocer esta rama de la anatomía, que les voy a presentar un caso como para que se entienda un poco la importancia. Ella es Nala, llegó una vez a la consulta en otra universidad que trabajaba yo, y llegó porque orinaba como de chorritos, por decirlo de una forma, y la dueña encontraba que no era habitual en ella que orinara de esa forma. Entonces se analizó la zona, esta región se llama la región perineal, ahí tenemos el ano, aquí la vulva, ¿sí? En el caso de la hembra, y se analizó la vulva de Nala, se ven aquí los dos labios de la vulva, y entre medio de la vulva salía una estructura extraña, que en el caso de hembra no tendría por qué estar allí.
Dentro de lo que se sospechaba, se refirió a una radiografía. Fíjense, aquí está el miembro pélvico, la columna, este es el abdomen, ¿sí? Aquí está la zona perineal, aquí debiese estar la vulva, y fíjense lo que apareció ahí, una estructura más bien blanquecina, y en una radiografía lo que se observa más blanquecino tiende a ser más denso y lo asociamos con hueso. Por lo tanto, apareció allí un hueso. Y una de las estructuras dentro del aparato genital que puede tener hueso es el pene, en el caso de la especie canina. Por lo tanto, lo que se encontró que a Nala tenía un pene que le aparecía entre medio de la vulva. Un pene poco desarrollado, se analizó y a través de ese pene no salía orina, ella orinaba como hembra, ¿ya? Pero sí tenía el desarrollo de este pene. Entonces, ¿qué se hizo? Se sometió a una cirugía de abdomen exploratoria para observar qué es lo que presentaba Nala, en este caso. Se abrió abdomen, se trató de buscar la parte genital y aparecieron dos estructuras ovoides que deberíamos tratar de encontrar los ovarios, pero para la sorpresa nos encontramos con dos testículos. Algo bastante extraño porque no tenía ovarios, solo tenía testículos. Se extrajo esto un poco más, siguen estando los testículos ahí, pero resulta que los testículos iban acompañados de un útero. Entonces, creo que esta es la última. Y se extrajo todo y finalmente se encontró que había un testículo con todas sus partes. Después vamos a conocer las partes del testículo específicas, y un útero, unos cuernos uterinos, un pequeño cuerpo, pero por el costado del útero iba un conducto deferente. El conducto deferente proviene del testículo. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Es que si uno no hubiese conocido la anatomía real, no nos damos cuenta que Nala tenía una estructura, un crecimiento de pene entre medio de su vulva. Abrimos y no sabemos, hubiésemos asociado que eso eran ovarios, pero no eran ovarios, eran testículos, y el útero presente también hubiese sido difícil reconocerlo. Y para qué estamos con cosas, Nala no era tan Nala, era más Nalo. ¿Por qué? Porque tenía su glándula importante que es el testículo, por lo tanto la hormona más importante que tenía este paciente era más bien testosterona que en el caso de los estrógenos si hubiese tenido un ovario. Bueno, ese era un caso que quería yo presentarles para un poco relacionar que la anatomía es la base. Algo relevante en nuestra profesión, no, perdón, le estoy contestando aquí a una compañera. No era hermafrodita porque las especies que se generan como hermafroditas poseen los dos genitales completos, tanto lo de macho como lo de hembra. Y aquí había una mezcla muy extraña. Así que no se pudo clasificar como hermafrodita. Bueno, nuestra nomenclatura que vamos a utilizar nosotros y que en realidad se utiliza en todo el ámbito médico, ya sea médico humano, médico veterinario, es una nómina anatómica. Es decir, el cómo hablamos nosotros, cómo nos referimos. Y de allí es que esta nomenclatura es internacional.
Hay una nómina anatómica veterinaria y hay una nómina anatómica avium, que es donde se basa principalmente la anatomía más humana. Nosotros tenemos una específica anatomía veterinaria. Y como les digo, esto es internacional, o sea, con nosotros nos referimos hablamos de una forma de un órgano o algo, y eso vamos a Bagdad, y en Bagdad nos vamos a decir fíbula, y todos van a saber lo que es fíbula, ¿ya? A eso nos referimos. Y además que nosotros cuando después llenemos una ficha clínica, hagamos una receta, etcétera, todos vamos a tener que hablar de la misma forma y en el mismo idioma. Claro, exactamente. Y aquí les doy unos ejemplos de unos nombres que tienen un nombre que por lo general siempre se ha utilizado, pero la nómina anatómica indica que hoy en día un nombre anatómico es el correcto en términos médicos. La trompa de Eustaquio, que nosotros conocemos siempre desde el colegio, digamos. Tuba auditiva, es el nombre en nómina anatómica. Trompa de Falopio, ya no la llamamos más así, tuba uterina. Y esto es básicamente por los nombres de los personajes que aquí iban descubriendo estas estructuras, por lo tanto, encontraban que tenía una forma de trompa y el señor se llamaba Eustaquio, le decían la trompa de Eustaquio. Y lo mismo con el señor Falopio, en este caso. Por lo tanto, todos estos nombres a la larga se han tratado de cambiar y que tengan un nombre más anatómico, más práctico que el nombre real de alguien. Cúbito es para nosotros la ulna, y el peroné, el nombre correcto es la fíbula, ¿ya? ¿Por qué es importante que mantengamos esto en la cabeza? Porque en los libros más antiguos les va a aparecer muchas veces este nombre más antiguo. Cuando le estén hablando de algunos músculos relacionados con la fíbula, etcétera, le van a decir el nervio o el músculo peroneal, ¿ya? Entonces, para que no lo confundan, no se enreden allí, tenemos que recordar esto, ¿sí? El nombre anatómico. Bueno, partimos ya de lleno con nuestro paciente. Siempre nosotros, para definir algo en un cuerpo, ya sea la especie que sea, pero nosotros nos vamos a centrar en nuestros cuadrúpedos, siempre tenemos que pensar que para indicar algo nos imaginamos al paciente con los 4 miembros apoyados en el suelo, el cuello erguido y la mirada hacia enfrente. Siempre lo imaginamos así. Y en base a eso es como nosotros vamos a identificar algo en él. Ya sea, como les decía, las posiciones y todo. Pero siempre así. Tenemos 3 posiciones de cómo nosotros podemos posicionar a nuestro paciente, o en el caso de nosotros un cadáver, para poder realizar un estudio. Y cuando apoyamos uno de sus lados en la mesa, hablamos de cúbito lateral. Y este cúbito lateral puede llevar un apellido, que puede ser cúbito lateral izquierdo o cúbito lateral derecho, dependiendo de qué lado estoy apoyando en la mesa. En este caso, esa muestra cadavérica que estamos viendo en la imagen, le vamos a decir que está de cúbito lateral derecho, ¿sí? Porque está apoyando todo su lado derecho. Otra posición es cuando el paciente tiene completamente el vientre apoyado en la mesa. Y esa posición, es decir, si tiene todo el vientre apoyado en la mesa, queda expuesto hacia nosotros, como médicos, toda la parte de arriba de este paciente, ¿sí? La espalda de este paciente. Y eso se corresponde a la posición de cúbito prono.
Y la posición inversa a esta, es decir, tiene todo el dorso, toda la espalda apoyada en la mesa, es decir, hacia nosotros queda expuesto el vientre, hablamos de cúbito supino. ¿Ya? Estas son las posiciones que nosotros podemos posicionar, ya sea para un procedimiento médico, para un procedimiento quirúrgico, o como les decía, para si estamos analizando un cadáver y necesitamos hacer un estudio en él, o para posicionarlo en una mesa para una radiografía, ¿ya? Estas son las posiciones que ocupamos. Nosotros no vamos a decir, ponlo de guata, no, ¿cierto? Tíralo para el lado, no, nosotros ya estamos hablando de un término médico. Cúbito prono, cúbito supino, o puede también, uno dice, ponlo en prono, uno ya sabe lo que es, ponlo en supino, etc. Ya, vamos a quedar hasta acá por esta clase. Déjenme ver la hora para programar en la otra. Yo tengo 9:38, así que a las 10 nos volvemos a juntar aquí. En la página de la universidad del curso les voy a enviar el nuevo link y a las 10 nos juntamos aquí para continuar con la clase. ¿Ok? Nos vemos, muchachos.